Descubrí que la brujería nunca olvida y lo que regresó fue aún más aterrador. Nunca debí entrar en ese lugar maldito, sentí un escalofrío recorrer mi espalda apenas crucé la puerta. Era una cabaña vieja, perdida en el bosque, donde las leyendas susurraban de sombras atrapadas y pactos oscuros. El aire era pesado, denso como el silencio que lo rodeaba. Un retazo de luz iluminó el polvo flotante, pero no ahuyentó la sensación de que algo observaba, algo oculto en la penumbra. Mi vida había sido monótona hasta ese momento. Trabajaba cada día, llegaba a casa, cenaba, e incluso disfrutaba de una rutina que consideraba segura. Pero esa tarde, la curiosidad me llevó a esa cabaña. Olía a tierra húmeda y a algo muy viejo, como si cada mueble tuviera un secreto, y cada grieta en las paredes guardara un eco de risas perdidas en el tiempo. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, y cada crujido parecía un grito ahogado, advirtiéndome que me diera la vuelta. De repente, una puerta se cerró de golpe en la habitación de al lado. Mi corazón se detuvo. ¿Había alguien más allí? Escuché murmullos lejanos, como si el viento estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Me acerqué cautelosamente, cada movimiento llenado con el temor palpable de lo desconocido. Las sombras danzaban en las esquinas, burlándose de mí. ¿Era mi mente? ¿O el lugar realmente estaba vivo? La sensación de ser observado crecía en mi pecho, como si 1000 ojos invisibles me siguieran, y entonces, con un grito desgarrador, el silencio se rompió. Una figura borrosa surgió del rincón más oscuro, y no era humana. Sus ojos brillaban con un fulgor que congeló mi sangre. Mi cuerpo se paralizó, atrapado entre el deseo de correr y la necesidad de entender. ¿Qué era eso? ¿Qué querían? Su presencia invadió el aire, haciéndome sentir una presión en el pecho, como si el miedo tuviera forma. No podía apartar la mirada. Una risa resonó, profunda y escalofriante, y con cada segundo que pasaba, me sentía más atrapado. ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Qué pacto había hecho? Las sombras parecían moverse a mi alrededor, pulsando, respirando conmigo. Y en ese instante crítico, comprendí no era solo un eco del pasado, era algo que vivo, que había despertado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscribiéndote al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, rompe ese botón de me gusta. De verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Mis piernas finalmente respondieron con un impulso de huir, pero antes de que pudiera dar un paso, la figura se abalanzó hacia mí. Su voz, aunque distorsionada, resonó en mi mente, no puedes escapar de lo que ya ha sido reclamado. Me deslumbró un rayo de terror al darme cuenta de que no solo era un espectro, sino una manifestación de cada temor que había arrastrado conmigo durante años. Retrocedí, chocando con un viejo mueble cubierto de telarañas, que crujió ominosamente bajo mi peso. Las luces comenzaron a parpadear, lanzando sombras aterradoras en todas direcciones, como si el mismo lugar se sintiera amenazado por la presencia que había desatado. El aire se tornó denso, el olor a tierra y moho se mezclaba con el aroma de la desesperación. ¿Qué quieres de mí?, grité, sintiendo como el frío se apoderaba de mi cuerpo. La risa resonó nuevamente, esta vez más cerca, más intensa, mezclándose con lo que parecía un canto ritual de una voz femenina que venía del rincón oscuro. Deberías saber que todo tiene un precio, dijo, cada palabra impregnada de una maldad ancestral. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y en ese momento, los objetos que me rodeaban comenzaron a vibrar. Los retratos en la pared parecían cobrar vida, las caras de aquellos que habían sido atrapados en la cabaña me miraban con desesperación. Mi mente se llenaba de imágenes, había visto esos rostros en libros y relatos de tiempos pasados, brujas y hechiceros, buscando venganza, demandas incumplidas, avaricia desbordada. Era yo solo otra víctima, busqué una salida, pero las sombras se arrastraban, cerrándose sobre mí como un manto oscuro. La figura se acercó, y las luces comenzaron a apagarse, dejando solo la tenue luz que brotaba de sus ojos.
Sentí que mi voluntad se desvanecía, cada latido de mi corazón se sincronizaba con el murmullo creciente que parecía bailar alrededor de mí, abrumador, lleno de antiguas maldiciones. De repente, una visión me atravesó. Era una ceremonia. Un pacto. Un grupo de personas, sombras en el fuego, manos unidas en un círculo, invocando un poder que había quedado atrapado en ese lugar. Recordé las historias de mi infancia, historias sobre almas en pena y pactos con fuerzas inmemoriales. La cabaña no era solo un refugio, era un altar, un lugar donde se sellaba la desesperación y se intercambiaban vidas. En un último intento de liberarme, forgué un grito, invocando el recuerdo de un amuleto que mi abuela me había dado. No, grité, no es mi vida la que ofrezco. Pero mientras lo pronunciaba, la figura sonrió, una expresión que irradiaba conocimiento. No tienes elección, susurró, y en un movimiento rápido, levantó la mano, trazando símbolos en el aire. El tiempo pareció detenerse. De pronto, el suelo se abrió bajo mis pies, desplomándome en un abismo de sombras. Grité al caer, mi voz sumergiéndose en la oscuridad, y justo cuando el pánico nublaba mis pensamientos y el fondo se acercaba velozmente, un eco resonó en mis oídos: ella siempre viene por lo que le pertenece. Caí en un abismo de silencio, sin esperanza, y entonces, en la profunda oscuridad, escuché el aullido de un niño. Una risa. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en la cabaña. Todo estaba como lo había dejado, y la figura, aunque desvanecida, aún hacía eco en mis pensamientos. Pero ya no estaba sola. Un par de ojos infantiles, brillantes y ansiosos, observaban desde la esquina, esperando. Y en ese instante, comprendí que quizás nunca había estado sola, porque en la cabaña, el espejo del alma no solo refleja lo que hay, sino también lo que está por venir. Mis manos temblaban mientras observaba a aquel niño, de cabello desordenado y vestido con harapos que parecían estar hechos de sombras. Sus ojos, grandes y dulces, contrastaban con la oscuridad que rodeaba su figura. ¿Quién eres?, le pregunté, intentando aparentar valentía, aunque sabía que nada en esta cabaña era lo que parecía. El niño sonrió, mostrando una inocencia que resultaba perturbadora. Vengo a jugar, dijo, su voz resonando como un eco en el aire viciado. Pero su risa se tornó pronto en un lamento, un murmullo que entrelazaba nostalgia y tristeza. Los adultos nunca juegan con nosotros, continuó, dibujando pequeñas figuras invisibles en el aire con sus dedos. Los adultos han olvidado los secretos de este lugar. La imagen de los rostros atrapados en los retratos surgió nuevamente en mi mente, sus miradas mezcladas de lástima y súplica. Sentí un nudo en el estómago, dándome cuenta de que quizás ese niño no era solo un niño, sino el eco de almas perdidas, un mensajero de lo que había sido una inocencia robada. Desde el rincón donde había emergido, noté algo más. Partículas de polvo comenzaron a levantarse, danzando en el aire como si la cabaña misma estuviera respirando. De repente, comprendí que las sombras que antes parecían estar contenidas ahora se liberaban, arrastrándose contra las paredes, como serpientes sedientas de venganza. ¿Qué secretos?, pregunté, sintiendo como el aire se volvía cada vez más pesado. ¿Qué es lo que sabes de esto? El niño se acercó. Te lo contaría, pero hay un precio, musitó, el eco de su voz resonando de manera inquietante. Era como si estuviera envuelto en un aura sobrenatural, sus palabras estaban impregnadas de una verdad oscura que me hizo retroceder involuntariamente. Allí, dijo, señalando un viejo baúl en el rincón. Lo que guardan allí son las respuestas que buscas, pero ten cuidado, porque lo que se encuentra dentro puede cambiarlo todo. No podía resistirme. La curiosidad me consume, un impulso irrefrenable por resolver el misterio que había comenzado en la cabaña. Me acerqué al baúl, mis manos temblaban mientras desataba las antiguas cerraduras que crujían como un lamento olvidado. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, susurrando advertencias que no podía entender. Al abrir el baúl, un aire frío emergió de su interior, arrastrando consigo un olor a tierra y descomposición. En su interior, entre trozos de tela y papeles amarillentos, había un objeto que relucía débilmente, un medallón, en forma de un ojo que parecía mirar directamente a mi alma. El niño, ahora en una esquina, observaba con ansias, su expresión brillaba de emoción y miedo. Sin tiempo para pensar, lo tomé. No debiste hacerlo, susurró el niño con tristeza, aunque su voz se tornaba más fuerte. Ahora está despierto.
Los alaridos de las almas atrapadas en la cabaña resonaron a mi alrededor, mezclándose con el canto ritual que había oído antes. La figura espectral comenzó a manifestarse nuevamente, esta vez más poderosa, más definida. Con una mirada furibunda, se abalanzó hacia mí, los ojos brillando con la rabia de años de agonía. «El pacto ha sido sellado», gritó. «Tú has liberado el precio y ahora pagarás con tu esencia». Sintiéndome atrapada, el mundo se tornó borroso y un estallido de luz cegadora me rodeó. El niño se desvaneció en la oscuridad mientras las almas aullaban fervientemente, una marea de niebla oscura comenzaba a envolver mi cuerpo. Yo había tomado el medallón, sí, pero no era lo que esperaba. Ya no era un simple objeto, era un vínculo, un dilema hecho carne, y entonces me di cuenta de lo que significaba ese medallón. La clave de todo. Lo que estaba por venir era mucho más aterrador de lo que había imaginado, porque lo que había provocado no era un final, sino un principio. La figura se detuvo justo frente a mí, su sonrisa cruel visible en la penumbra. «Bienvenida, nueva guardiana de los secretos», susurró, y sus ojos destellaron. En ese instante, supe sin duda que nunca podría escapar de la cabaña. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras, como si una corriente eléctrica me atravesara de pies a cabeza. Sentí el medallón pulsando contra mi pecho, como si estuviera vivo, reclamando una parte de mí que aún no había comprendido. La figura espectral, una amalgama de sombras y dolor, se acercó aún más, su aliento frío arrastrando consigo un hedor a muerte y abandono. «Te mostraré lo que significa ser parte de este ciclo», dijo, extendiendo una mano que parecía disolverse en la penumbra. En ese instante, el ambiente cambió, la cabaña ya no era un refugio, sino un laberinto de lamentos. Las paredes comenzaron a moverse, girando en un cómplice baile macabro, como si la estructura misma quisiera aislarme de cualquier esperanza de escapar. «Por fin», murmuró el niño, ahora en la esquina, observando con una mezcla de alegría y temor como si supiera lo que venía. «Sé valiente. A veces, se necesita perder para encontrar lo que realmente importa». La figura frente a mí sonrió de una manera inquietante, revelando colmillos afilados como cuchillos. Reunió las sombras a su alrededor, formando un torbellino ominoso que parecía susurrar secretos olvidados. «El primer juego», dijo, con un tono que resonaba en mis entrañas, «es recordar. Recuerda tus miedos más profundos». De repente, vi flashes de mi vida pasados, unas visiones distorsionadas y crudas, personas que había perdido, experiencias que había eludido. Las risas de una infancia feliz se desvanecieron en gritos de terror, la imagen de mi madre apareciendo y desapareciendo frente a mí, su rostro consumido por el sufrimiento. «Ella nunca debió estar aquí», escupió la figura, y yo me di cuenta de que, de alguna manera, habían estado conectados. El aire se volvió pesado, y un profundo eco resonó en mis oídos. Las sombras que danzaban cobraron formas, ahora eran rostros. Todas las almas que habían sido devoradas por esta maldición, sus ojos gritaban en silencio. De repente, comprendí que esos rostros eran míos, cada uno reflejando una parte de mí que había olvidado o quizás siempre había temido. El niño, todavía apartado, aplaudió. Su risa se mezcló con el sonido ensordecedor del sufrimiento. «No te escondas», me instó con una dulzura profunda. «Tienes que enfrentarlo. Hay más aquí de lo que parece». La figura espectral comenzó a moverse, arrastrando las sombras, y un viento helado sopló a través del pequeño espacio de la cabaña. «¿Qué deseas preservar?», inquirió, su voz reverberando de formas grotescas. «¿Tu vida, tus seres queridos o el secreto de la eternidad?». Las visiones se intensificaron, y, a través de la niebla, vi las puertas de un oscuro laberinto en el fondo de la cabaña. Más allá de estas puertas, un brillo tenue emanaba, y una voz susurrante parecía llamarme. «Lo que tomes tendrá un costo. Cada elección tiene un eco», advirtió la figura, acercándose aún más. Antes de que pudiera responder, sentí el medallón brillar intensamente contra mi pecho, y de entre las sombras emergió un torbellino de energía. Las puertas se abrieron, revelando un paisaje desolado, una tierra de descomposición y desesperación, donde el cielo estaba siempre cubierto de nubarrones y las almas errantes vagaban sin rumbo. «Serás testigo del horror, pero también de la verdad», indicó la figura, mientras el viento arrastraba mi cabello a su paso. Aquella tentación de cruzar el umbral se volvía cada vez más seductora. Un grito desgarrador resonó entre las sombras, y, en un instante, el niño, antes sonriente, se tornó sombrío, su voz ahora cubierta de tristeza.
No todos los juegos son divertidos, y a veces las verdades apestan a traición. Me volví hacia él, pero ya no estaba, se había convertido en otra sombra más, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Sin poder contenerme, di un paso adelante hacia las puertas abiertas, impulsada por una desesperación que no podía controlar. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio se llenó de gritos, los ecos de un pasado recibiendo su justo lugar. En ese instante, comprendí que estaba a punto de caer en un abismo del que podría no regresar. Un silencio sepulcral lo envolvió todo y, con un último empujón de maldad, la figura se abalanzó sobre mí, la oscuridad y la luz se fundieron en un caos y, con un zumbido ensordecedor, sentí como si una parte de mi ser se desgarrara. El precio se está pagando, resonó la voz mientras cerraba los ojos, y el suelo se desvanecía bajo mis pies. No supe si había cruzado al otro lado o si mi alma quedaría atrapada en ese ciclo por la eternidad. Mientras me hundía en lo desconocido, una pregunta retumbó en mi mente: ¿podría haber salvado a aquel niño o por el contrario, él había sido la presagio de lo que estaba por venir? Mientras caía, el tiempo no tenía sentido, era un remolino de recuerdos y sombras. Mi cuerpo se sentía ligero, como si el miedo y la desesperación hubieran sido arrancados de mí, dejando espacio para su nébula oscura. De pronto, caí en un pozo de silencio absoluto. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar que no podía reconocer, una vasta extensión de terreno árido y desolado, cubierto con una neblina espesa que se arrastraba por el suelo como un manto de lo desconocido. Una línea de árboles retorcidos y marchitos marcaba el horizonte, formando un espeso muro que prometía proteger secretos inconfesables. El aire olía a podredumbre y desesperación, y una sensación de animosidad me envolvió, como si el lugar mismo estuviera observándome. ¿Dónde estoy?, murmuré en un susurro, pero solo el eco de mi voz me respondió, devolviéndome un grito distante que se perdía en la bruma. Mientras intentaba ponerme de pie, el medallón que llevaba al cuello comenzó a calentarse, pulsando como un corazón vivo, y un rayo de luz azulada brotó de él, iluminando brevemente la escena espantosa a mi alrededor. Frente a mí, vi una figura familiar con la silueta de un niño, su rostro parcialmente oculto por la niebla. Al acercarme, reconocí el destello de sus ojos, aquellos que había visto tan a menudo en mis pesadillas. ¿Qué eres tú?, pregunté, recordando la risa perturbadora que me había acompañado poco antes de caer. Soy parte de este ciclo, dijo él, su voz resonando con un eco que parecía venir de 1000 bocas. Nunca hay salida, pero tu viaje acaba de empezar. Ven, tengo algo que mostrarte. A medida que caminaba tras él, el paisaje empezaba a transformarse, como si la tierra misma estuviese viva, retorciéndose bajo mis pies. Las sombras se alargaban y se acortaban, proyectando figuras que susurraban mi nombre, susurrando verdades que me helaban la sangre. Pude distinguir a lo lejos un grupo de personas, sombras indistintas en un círculo, sus rostros ocultos pero sus ojos brillando con una desesperación palpable. Ellos no están aquí por elección, dijo el niño. Sus historias se entrelazaron con la tuya en el momento en que entraste en el juego. Todos ellos han perdido algo, pero tú aún puedes elegir. El tono de su voz era agridulce, y me di cuenta de que cada paso que daba lo unía más a mí, como si las sombras quisieran absorberme, reclamarme. Desviando la mirada, miré a los que estaban en el círculo, sus rasgos se volvían cada vez más reconocibles. Eran mis seres queridos, amigos, familiares, personas a las que había perdido en el camino de mi vida. Sus ojos, llenos de un sufrimiento indescriptible, me miraban con implorante desesperación, como si esperaran que los rescataran. «¡Ayúdales!», grité, sintiendo que la desesperación ya comenzaba a tomarme, pero el niño sacudió la cabeza. «No puedes salvar a todos, pero puedes decidir qué legado quieres dejar. Recuerda, ellos no han venido aquí por accidente». «¿Qué legado?», pregunté, sintiendo el corazón latir con fuerza, cada pulsación enviando un escalofrío a lo largo de mi columna. ¿Qué precio debo pagar? Sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica y, señalando al suelo, murmuró, todo lo que haces tiene consecuencias. Mira, a medida que mi mirada se dirigía hacia el horizonte, vi un destello de luz que emanaba del suelo, revelando un oscuro sótano que se extendía más allá de mi campo de visión. Podía escuchar el lamento de almas atrapadas que aún esperaban ser liberadas, sus gritos resonando como un eco eterno en mi mente, justo cuando creí que me hundiría en el horror. El medallón estalló en una luz brillante y cálida, envolviéndome en un abrazo reconfortante, recordándome lo que había en riesgo.
No puedes dejarlo en la oscuridad, susurró el niño, pero no tuve tiempo de reaccionar. Una fuerza contundente se abalanzó sobre mí desde la dirección del sótano, empujándome hacia adelante. Gritos feroces resonaron a mi alrededor mientras las misivas de mi propia vida se unían a las de aquellos que amaba. Y algo dentro de mí se rompió. No quiero ser parte de esto. Grité con toda mi fuerza. De repente, una sombra oscura se deslizó del sótano, esa figura espectral de antes, y extendió sus manos como tentáculos, atrayéndome hacia la oscuridad. Sentí las garras frías de lo desconocido cerrándose alrededor de mi ser, y su voz reverberante resonó en mi mente: ¿a qué precio salvarás a aquellos a los que amas? Entonces, todo se volvió negro y, antes de perder el conocimiento, una última imagen fogosa se grabó en mi mente: el niño, sonriendo con tristeza mientras el círculo de sombras giraba hacia mí, como si esperaran que el juego recién empezara. Cuando la oscuridad se disipó, un frío helado me envolvió nuevamente, y mis ojos se abrieron para revelar un entorno aún más perturbador. Ahora estaba atrapado en una sala circular, las paredes de piedra gélida vibrando con la vibración de susurros incomprensibles. Las sombras que una vez habían girado a mi alrededor ahora se concentraban en el centro, donde un altar de obsidiana se erguía como un marcador de eventos pasados y futuros. A medida que me acercaba al altar, el brillo del medallón en mi pecho se intensificó, pulsando con ansias frenéticas. La voz del niño resonaba en mi mente: no puedes alejarte de lo que has hecho. Aquí, en este lugar, la verdad se desvela a aquellos que buscan respuestas. Mi corazón latía con fuerza, esa mezcla de terror y determinación empujándome hacia adelante. Las sombras en el círculo comenzaron a adoptar formas más definidas, y los rostros de aquellos a quienes había perdido emergieron de la neblina, sus expresiones una mezcla de dolor y anhelo. ¿Por qué no nos salvaste?, preguntó una voz conocida, la de mi hermana, ahora distorsionada por el eco del tiempo. Tu egoísmo nos condenó. No. Grité, sintiendo el sudor recorrerme la frente. No sabía que estaban aquí. Las criaturas de la bruma comenzaron a moverse, cercándome, transformándose en alaridos de angustia que desgarraban el velo de la realidad. El medallón comenzó a vibrar violentamente, y una corriente electrizante se escurrió a través de mí como si buscara un propósito. En un instante de lucidez, comprendí que las almas presentes anhelaban más que la redención, deseaban venganza. Sus vidas no eran solo un juego, me grité a mí mismo, pero mis gritos solo alimentaron su furia. De repente, una sombra se separó del resto, tomando la forma del niño por un breve momento antes de transformarse en un ser alto y delgado, con ojos vacíos y una sonrisa que croqueteaba el abismo. Te estás acercando, viajero. Pero la verdad es un regalo envuelto en sufrimiento. El ser alzó su mano, señalando hacia el altar. Deseas conocer el precio de tu legado, ¿verdad? Te invito a descubrirlo. Con el corazón en un puño, me acerqué al altar. En su superficie pulía una inscripción que brillaba con una luz sobrenatural, revelando escenas de momentos de mi vida, decisiones tomadas, caminos elegidos y otros que decidí evitar. Con cada imagen, un lamento aumentaba en el círculo, como un coro de almas sintiendo el peso de las decisiones mías. Los que amabas sufren por tu elección, murmuró una sombra, y vi a mi madre aparecer en el centro de aquel torbellino de gritos, sus ojos llenos de fe y pesar. Siempre estuvo en tus manos, y sin embargo, fue entonces que comprendí. Las sombras habían sido las guardianas de mis elecciones, las testigos silenciosas de mis miedos y deseos. El niño estaba allí para guiarme, pero también para recordar las sombras que dejé atrás. ¿Qué debo ofrecer?, susurré, sintiendo que el calor del medallón comenzaba a quemar mi piel. Todo tiene un precio, insistió la sombra de mi madre, ahora casi un susurro desgarrador. Y cada elección conducirá a sufrimiento o liberación. Las sombras se agolpaban, empujándome hacia el altar, donde un objeto oscuro y retorcido ofrecía su presencia, un cuchillo de obsidiana reluciente. Al tocarlo, una ola de terror y claridad inundó mi mente. Sabía que tenía que decidir, no solo por mí, sino por todos los que esperaban la redención o el castigo. Este es tu momento, decía el niño, ahora distante y etéreo como el eco de un susurro olvidado. El ciclo nunca termina hasta que tú lo decidas. Antes de que pudiera apartar la mirada, el cuchillo brilló y el grito colectivo de almas resonó a mi alrededor, y la sala comenzó a tambalearse. Justo cuando sentí que la esencia del lugar comenzaba a desvanecerse, el niño se acercó a mí nuevamente, su rostro en sombras pero la tristeza en sus ojos persistente. El tiempo se agota.
Hazlo ahora o sufrirás las consecuencias. En un instante, todo se oscureció una vez más, y la última cosa que vi fue el destello amenazador del cuchillo mientras las sombras se lanzaban hacia mí, tomando forma de figuras familiares. El grito colectivo se convirtió en un grito ensordecedor que atravesaba mi ser. ¿Qué legado dejarás?, resonó en mi mente, justo antes de que la oscuridad me arrastrara de nuevo. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, me encontré en un espacio completamente diferente, un vasto bosque desolado atrapado en el ocaso de un día eterno. Los árboles, altos y torcidos, tenían sombras que se alargaban sin fin, como si intentaran escapar del sol que agonizaba en el horizonte. La atmósfera estaba impregnada de un aroma a tierra húmeda y descomposición, un recordatorio imborrable de que este no era un lugar de paz. Con el medallón aún ardiente en mi pecho, sentí que las sombras del altar me seguían, susurros indescifrables que serpenteaban a través de las ramas caídas y el susurro del viento. Un escalofrío me recorrió, advirtiéndome de que no estaba solo. Todo tiene un precio, repetía el eco en mi mente, como un mantra inquebrantable. Debía descubrir si podía salir de esta pesadilla o si el costo sería más alto que mi propia vida. Las primeras sombras se manifestaron entonces, difuminándose entre los árboles. Eran formas familiares, pero distorsionadas por el tiempo y el sufrimiento. Caminé hacia ellos con cautela, incapaz de entender si eran recuerdos de aquellos a quienes había perdido o meras ilusiones traicioneras. Mi hermana fue la primera en surgir, su silueta una mezcla de tristeza y reproche, los ojos vacíos como pozos sin fondo. Siempre has sido un cobarde, dijo, su voz cargada de resentimiento. No soy cobarde. Respondí, con la voz temblorosa. Yo no quería que esto sucediera. A medida que avanzaba, otras figuras comenzaron a emerger, amigos, conocidos, incluso gente que había despreciado en vida. Todos mirándome, sus rostros distorsionándose en muecas de dolor, todo a mi alrededor parecía vibrar y retorcerse en un caos mental. Las sombras insistían, susurrando secretos y revelaciones a medias que me dejaban más confundido. Intenté seguir adelante, pero la desesperación me abrumó y caí de rodillas, sintiendo que mi medallón pulsaba con fuerza. Ahí, en ese momento de vulnerabilidad, una presencia oscura emergió detrás de mí. Era la figura alta y delgada del ser que había visto en la sala circular, sus ojos vacíos ahora brillaban con un resplandor tétrico. Este lugar es un espejo de tu alma, viajero. Aquí, la verdad no te encontrará, tú la buscarás. Su voz reverberaba como un eco lejano. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tus redenciones perdidas? No sé lo que quieres decir. Grité, levantando la mirada. Pero el ser solo sonrió, mostrándome su rostro ahora familiar, un rostro de alguien que había querido en mi vida, un viejo amigo y mentor que había muerto en un accidente. La respuesta está en ti. Vete de aquí, y tu dolor te seguirá. O enfrenta la verdad y descubre el poder que aún posees. La elección se cernía sobre mí como una tormenta, un vendaval que quería desgarrarme. El bosque comenzó a oscurecerse, las sombras moviéndose con una energía frenética que parecía replicar los latidos de mi corazón. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo como el frío me envolvía, buscando respuestas en la penumbra. De repente, el terreno se estremeció bajo mis pies y sentí la presencia de algo inmenso emergiendo de la tierra. Las sombras se agolpaban a mi alrededor, y los gritos de aquellos a quienes había perdido se mezclaban formando un coro ensordecedor. El espectro de mi madre apareció entonces, entrelazándose con el aire pesado, su rostro imbuido de un anhelo silencioso. El dolor no transcurre en la oscuridad, hijo. Allí, el tiempo es una cadena que arrastra nuestras almas. Mientras luchaba por comprender sus palabras, las sombras comenzaron a retorcerse, amalgamándose en una figura monstruosa. Ojos y bocas abiertos en un eco de rencor y sufrimiento me rodeaban, transformándose en un ser que ya había encontrado antes. Mi reflejo distorsionado, un yo corrompido, que había sucumbido a la culpa y la desesperación. La criatura se lanzó hacia mí, con garras afiladas, justo cuando un grito desgarrador resonó en el aire, un último lamento de los que había perdido. En un instante, comprendí que el medallón brillaba con una luz que podía cambiarlo todo, pero la decisión encerraba un misterio aún más aterrador. ¿Qué legado dejarás?, resonó en mi mente una vez más, retumbando en las profundidades de mi ser justo antes de que la madre sombra se lanzara hacia mí, sus brazos extendidos y su rostro lleno de roces de pasión y desesperación. La luz del medallón iluminó la oscuridad, pero el claro del bosque me envolvió.
Me vi a mí mismo atrapado entre el odio del pasado y la búsqueda de redención, justo cuando el ser me atrapó y la oscuridad me devoró una vez más. Al abrir los ojos, me encontré de nuevo en el bosque, pero no era el mismo. Ahora, las sombras danzaban alrededor de mí como si celebraran mi llegada, la bruma se espesaba con un hedor a azufre, y el aire parecía vibrar con un lamento sombrío. A medida que mi corazón latía con fuerza, sentí el medallón enfriarse contra mi pecho, como si en alguna forma se sintiera desilusionado por mi falta de acción. «Debes elegir», susurró una voz a mis espaldas. Me giré bruscamente, y me encontré con otra figura. Esta vez, era un enigma que se manifestaba con una expresión dulce, pero sus ojos eran pozos de desesperación. «Te he estado esperando. Este bosque guarda tu destino, pero también los secretos de quienes hemos caído aquí», dijo la figura, con un aire de familiaridad que me sacudió hasta lo más profundo. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «Soy eco de los sueños perdidos», respondió con un escalofrío, «de todos aquellos que alguna vez pensaron que podían escapar». La figura dio un paso hacia adelante, y su sombra se alargó de una manera antinatural, como si aspirara a devorarme. «Puedes huir, como lo hiciste antes, o aceptar tu lugar en esta negrura». Las sombras empezaron a moverse más rápido, dejando detrás suyo imágenes de mi pasado, retratos atrapados de momentos que nunca podría cambiar. Vi a mis padres, felices y sonrientes, perdiéndose poco a poco en la distancia, a mis amigos gritando en el dolor, y a mi hermana, olfateando mi renuencia como un perro de caza en busca de su presa. Sus rostros se retorcían, desgarrados por el sufrimiento de lo que había hecho, lo que había dejado de hacer. «Ellos arderán en este lugar hasta que tú decidas», murmuró la figura, su rostro ahora una máscara de rencor. «¿Vas a dejar que su dolor persista, viajero? La salvación nunca viene sin sacrificio. Puedes reconstruir lo que se ha roto, si tomas el camino que ellos eligieron no hace mucho». La idea de reconstruir lo que había perdido resonó en mí como una campana en la distancia, terrible y a la vez seductora. Pero un grito desgarrador me sacudió de mis cavilaciones. Era un alarido que atravesó los confines del tiempo, vibrando en cada hueso de mi cuerpo. «Ayúdame», imploraba una voz, distorsionada por el eco, que resonaba entre los árboles. «Rompe las cadenas que nos atan. No más sombras». Sin pensarlo, corrí hacia el origen del grito, perdiéndome en laberintos de neblina y oscuridad. Las sombras se lanzaban a mis pies, intentando arrastrarme hacia abajo, pero la urgencia y la desesperación me dieron alas. A medida que me adentraba más en el bosque, la bruma se tornó más densa, y las formas comenzaron a surgir a mi alrededor, viejos rostros, nuevos rostros, todos cantando un lamento de dolor y anhelo. Finalmente llegué a un claro iluminado por una luna herida, donde el suelo parecía palpitante, como un corazón agonizante. Allí encontré lo que irradiaba tanto dolor, un círculo de almas atrapadas, condenadas a caminar entre los mundos como sus susurros y sombras. Sus ojos se alzaron hacia mí, su mirada estaba impregnada de esperanza, resistencia y terribles revelaciones. «Necesitamos ver la luz», dijeron al unísono, sus voces entrelazándose en un coro que retumbaba en mi pecho. «Pero hay algo más, entrelazado con nuestro destino, algo que te pertenece a ti, viajero. La clave para nuestra liberación está personalizada como un reflejo de tu alma». Las palabras crearon un torbellino en mi mente, e instantáneamente miré la luz del medallón, vibraba, brillaba con una intensidad desconocida, resonando con el eco de sus gritos. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada posarse sobre mi hombro, dándome vuelta, el ser que se había manifestado anteriormente había regresado, su figura ahora distorsionada y poderosa. «No puedes cambiar nada sin sufrir», dijo, su voz resonando con ecos de dolor eterno. «El medallón ofrece poder, sí, pero es un arma de doble filo. Si decides actuar, las sombras no serán solo tu pasado. Ahora, ellos vendrán a por ti». Los rostros en el círculo comenzaron a tornarse más pálidos, más difusos, como si la oscuridad las reclamara de nuevo. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que se acercaba un destino terrible. Con un estruendo ensordecedor, el bosque pareció cobrar vida, y entre los árboles comenzaron a surgir sombras aún más oscuras, tomando formas grotescas de ángeles caídos. Pendía en el aire una verdad perturbadora. Mi búsqueda de redención no solo debería lidiar con mis propios demonios, sino con aquellos que se arrastraban desde la penumbra, deseosos de arrastrarme de nuevo a la locura. Ahora, rodeado por esos seres zorros,
Comprendí que el medallón relucía no solo por poder, sino como la puerta a mi mayor temor. Mi mente giraba en la espiral de decisiones y consecuencias, y mientras las sombras oscurecían mi horizonte, supe que el momento de la verdad había llegado. Todo lo que amaba y temía estaba a punto de consumirme. El grito resonó nuevamente, resquebrajando la noche, incluso más fuerte, un llamado de advertencia y desesperación: no te mires. No mires atrás. Pero ya era demasiado tarde. El aire a mi alrededor se tornó gélido mientras las sombras cerraban el cerco a mi alrededor. Su presencia era abrumadora, una amalgama de ruidos sibilantes y murmullos que sonaban como ecos de viejas culpas. Sin embargo, el medallón en mi pecho comenzó a vibrar con fuerza, casi con vida propia, como si repentinamente hablara un lenguaje nuevo, un idioma secreto entre él y las entidades que bordeaban mis pasos. No tienes que aceptar este destino. Gritó la figura que había aparecido antes, pero su voz era débil, ahogada por el coro de lamentos. Eres más que un peón en esta partida. Sin poder hacer otra cosa que enfrentar la oscuridad, decidí que debía actuar. Levanté el medallón, que iluminó el claro como un sol herido. Sus destellos rasgaron la bruma, revelando visiones aterradoras que se escabullían a través de las sombras, almas perdidas atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Miré sus rostros, y en ellos vi fragmentos de mi propia historia. Había un brillo familiar en sus ojos. ¿Qué has hecho?, exclamé con horror, dejando escapar la rabia contenida dentro de mí. No soy como ustedes, no soy parte de esta tragedia. Pero, a medida que mis palabras se desvanecían en el aire, sentí un tirón gélido en mi pecho. Las sombras comenzaron a tomar forma, formando figuras grotescas que parecían un múltiplo de mí mismo, retorcidas y torcidas en un reflejo oscuro. Eran reencarnaciones de mi culpa, cada figura representando una decisión que había tomado, cada error que había dejado atrás como un eco doloroso. Me atrajeron hacia el centro del círculo, donde susurros lastimeros chocaban entre sí como olas bajo un cielo tormentoso. Tu miedo te convierte en nuestro, murmuraron las almas, cada vez más insistentes. El medallón se iluminó más intensamente, como si percibiera el peligro inminente. La figura, aún indistinta pero desesperada, se agachó, como un rayo fugaz buscando anclarse a la verdad. Conéctate a su luz. Encuentra la esencia que recuerdas, tu destino real. Solo así podrás liberarte y liberarlos a ellos. Pero tienes que hacerlo ahora. La presión de la sombra se intensificó a mi alrededor, empujándome hacia la oscuridad absoluta, pero la idea de redención brilló en mi mente como una antorcha en la niebla. De algún modo, la tristeza de esos rostros habitando en el bosque resonó en mí, un canto compartido que buscaba ser escuchado. Sin dudarlo más, cerré los ojos y tomé una profunda bocanada de aire, buscando la conexión con el medallón en mi pecho. Imágenes empezaron a inundar mis sentidos, risas, lágrimas y una imagen en particular, un instante que había creído olvidado. Mi hermana y yo, en un día soleado, sentados en el jardín, compartiendo secretos. Su risa era la melodía que quería rescatar. Eres tú el hilo que une este dolor. Lucha por nosotros, resonó su voz en mi memoria. El medallón explotó en luz, y aunque el resplandor me cegó momentáneamente, sentí que algo comenzaba a cambiar. Las sombras retrocedieron un instante, titubeantes frente a la luz, como criaturas que no logran soportar el alba. Pero, en ese mismo momento, el rugido de la oscuridad se agigantó, y la figura que había tomado forma me miró con una mezcla de furia y deseo. No importa cuán brillante creas que seas, el amanecer es solo un espejismo. Te llevaré de vuelta a tu verdad. Las sombras se lanzaron hacia mí, y en el instante en que el medallón alcanzó su máxima intensidad, su luz atravesó el claro y formó un camino iluminado. Era el sendero del sacrificio, un camino por el cual sabía que debía avanzar, aun cuando cada latido de mi corazón me gritaba que era un paso hacia un abismo sin fin. No, bramé en triunfo, mientras me lanzaba hacia las sombras con el medallón en alto, dispuesto a reclamar mi verdad a cualquier costo. Pero cuando lo hice, el caos se desató. La oscuridad se desgarró y el cuerpo de estas almas comenzó a fusionarse, creando una tormenta de sufrimiento sin precedentes. Fue en ese momento que vi con claridad el horror que se aproximaba. Una abominación que surgió de lo más profundo de la noche, arrastrando consigo el eco de susurros ansiosos. Algo que en mi corazón ya sabía que sería mi verdadero enemigo. Te has presentado ante la bruja de la oscuridad, resonó la voz, profunda y aterradora.
En ese instante, comprendí que el verdadero sacrificio que deberían hacer todos los seres atrapados en el bosque era algo que yo mismo podría estar condenado a enfrentar. Mi esperanza se desvaneció en la vorágine de terror, mientras la criatura se acercaba. Las sombras a mi alrededor comenzaron a reírse, y en la penumbra, mis ojos se encontraron con la mirada llena de odio de la bruja. Mis recuerdos comenzaron a desvanecerse, y el bosque adquirió vida con un clamor que resonaba en el aire. Todo lo que conocía y amaba se estaba desmoronando. Y allí estaba yo, en medio del caos, preguntándome si cada paso hacia adelante sería el último. El grito en mi garganta se ahogó en el eco de la verdad, el precio de la redención podría bien ser mi vida. El suelo tembló bajo mis pies, y las sombras a mi alrededor nutrieron la voz de la bruja de la oscuridad, que ahora parecía no ser solo una criatura de las pesadillas, sino una manifestación de todos los miedos que había estado evitando enfrentar. Tu búsqueda ha sido en vano, susurró, mientras se tejían entre sus dedos hilos de oscuridad que danzaban con el viento. Has despertado lo que estaba dormido, y el ciclo no puede romperse. Cada alma caída es un eco de tu propia desesperanza. Sentí el medallón arder contra mi pecho, y adapté la mirada hacia aquellos rostros atrapados en el círculo. Cada uno era un reflejo de mis elecciones, una representación de los que había dejado atrás. No los dejaré caer, grité con furia, pero en el fondo, la inquietud de lo inevitable se robaba mi voz. ¿Cómo podía salvar a otros si yo mismo no podía redimirme? La bruja se acercó, su figura oscurecía la luz mientras hablaba. Cada decisión que has tomado revela tu verdadera naturaleza, viajero. Has llegado tan lejos, pero nunca comprenderás el costo, hasta que estés dispuesto a pagar el precio, dijo, su sonrisa retorcida alimentándome la inseguridad. Las almas comenzaron a llorar, una mezcla de súplicas y advertencias, y mi corazón se encogió bajo su peso. Entre susurros, advertencias y alaridos de desesperación, una idea surgió: si ellos eran espectros de mi pasado, ¿podía usar su sufrimiento como mi fortaleza? En ese instante, decidí que debía confrontar mis propios demonios. Sin pensarlo más, elevé el medallón hacia la cripta oscura que formaba la figura de la bruja. La luz estalló de su interior, iluminando el claro con un resplandor blanco que fulguraba contra las sombras. Toma de ellos lo que necesites. Grité, como si el eco de mis palabras convocara el sacrificio de mis recuerdos perdidos. La bruja se detuvo un instante, sorprendida, y entonces la luz se multiplicó, envolviéndola en una curiosidad, en una ira palpable. Eso crees, pero lo que tocas conlleva más que simple luz. La oscuridad sueña con tu esencia, y no te liberará tan fácilmente, advertía mientras extendía sus manos. Un torbellino de sombras giró a su alrededor, arrastrándose hacia mí como un manto de pesadillas despiertas. Sintiéndome vulnerable, recordé al niño, su advertencia resonando en mi mente. Debo recordar las verdades que me definen, murmuré. Listo para promover el cambio, comencé a visualizar los momentos que había dejado atrás, cada risa, cada lágrima, las experiencias que me habían hecho humano. Soy más fuerte debido a esto. Exclamé, y absorbí todo lo que podría. El medallón brilló con fuerza en el centro de la tormenta de sombras, enviando pulsos de luz hacia las almas atrapadas en su ciclo interminable. En ese instante, comprendí que no solo estaba buscando liberar mis propios demonios, sino también permitirles a ellos la oportunidad de liberarse. De repente, la bruja se retorció, y su grito, una mezcla de rabia y dolor, resonó profundamente en el bosque. Las sombras comenzaron a disiparse, pero no desaparecieron por completo. No te atrevas a enfrentarme. Tu dolor es el festín de mi poder. Me gritó, mientras las sombras a su alrededor formaban sarcófagos de desesperación en su defensa. A pesar de su cólera, la luz comenzó a crecer, consumiendo parte de la negrura y revelando un camino en el bosque. Era un sendero cubierto por el eco de susurros, donde cada alma miraba esperanzada. Aprovecha tu conexión, les insté, y el brillo del medallón me empujó hacia adelante. Enfocado en avanzar, sentí que la bruja se desvanecía. Pero justo cuando creí que el camino se abriría, un rugido resonó desde la profundidad del bosque. La figura de la bruja tomó la forma de un coloso, un monstruo sin forma que se alimentaba del miedo, y su mirada llena de odio giró hacia mí. Esto no termina aquí, viajero. Cada paso que tomas hacia la luz solo trae más sombra detrás de ti, advirtió, y su voz reverberó como un eco eterno en mi mente. No obstante, sentí una fuerza en mí, el poder de mis decisiones, la esperanza de los perdidos, convergiendo en un solo objetivo, la vida renaciendo de la desesperación.
No eres más que un espectro del pasado. Grité, así como el medallón iluminó su camino. Y mientras la sombra se abalanzaba hacia mí en su último ataque, supe, en el fondo de mi ser, que no podía derrotar a la oscuridad solo con poder, era la luz dentro de los recuerdos atesorados lo que me brindaría el camino. Me enfrenté a la oscuridad con una última explosión de luz, y las sombras estallaron como cristal en fragmentos. Pero en el instante en que todo parecía resplandecer, un eco final resonó a mi alrededor, el ciclo nunca olvida. Y con eso, conocí mi destino, la penumbra me absorbió de nuevo, y una última imagen se grabó en mi mente, el niño, sonriendo desde la bruma, ya no eres viajero, ahora eres el guardián de lo que queda. Mientras caía, comprendí que aunque las sombras se disiparan, el horror siempre regresaría, persiguiéndome en una eterna danza de luz y oscuridad. Comencé a entender lo que había escuchado. No solo luché con los espectros de mi pasado, sino que ahora, el horror formaba parte de mí. Y en el eco de la desolación, una pregunta resonó en el murmullo de la bruma: ¿cuánto de tu alma estarás dispuesto a ofrecer para no olvidar? Mi respuesta llegó con un estremecimiento. Mi propia esencia había sido la semilla del horror. Y mientras la cabaña se desvanecía como un espejismo horripilante, me aterrorizaba saber que esto no era el final, sino el comienzo de un ciclo que jamás se apagaría.